Este es el exacto lugar en donde apareció sin vida Elvira Orlandini. Y el bosque está avanzando sobre la estructura del pueblo. ¿Cómo ves? No, pues se te ve bien, hermano. Bien, Mira. parezco como de aquí. Alfonso, aprovecho para preguntarte. ¡Uy! Ahí va ese taco poblano. ¿Qué es lo que pica? ¿Qué tiene? ¿Chile? Al primer lugar que quiero que me acompañen es Toiano. Un pueblo fantasma en las colinas de la provincia de Pisa que jamás pudo superar la muerte de la joven más bella del pueblo. Todo esto es la provincia de Pisa, lo que ven ahí debajo, y del otro lado, se ve un poco menos porque hay un montón de árboles, pero es la provincia de Firenze. Toiano es un lugar que siempre tuve en mi radar porque estuvo presente toda la vida en los relatos de mi familia italiana que vive a pocos kilómetros del lugar. Impulsado por esta curiosidad, decidí visitar este pueblo que en su esplendor tuvo más de 500 habitantes y hoy está absolutamente abandonado. Y resulta increíble ver esto, ¿no? Donde en algún momento hubo tanta vida. Miren lo que es la situación de las casas. Eso está rodeado de un bosque, está en la cima de una colina y el bosque está avanzando sobre la estructura del pueblo. ¿Ven? Qué locura. Todo abandonado. Y este es el final del pueblo, es un pueblo que tiene 100-150 metros de punta a punta. Y este es el sendero donde fue vista Elvira con vida por última vez. Por este sendero bajó a buscar agua a la fuente y apareció horas más tarde descuartizada a unos 2 o 3 kilómetros de acá. Este es el exacto lugar en donde apareció sin vida Elvira Orlandini, asesinada una mañana del 5 de junio de 1947 y a donde la gente todavía trae ofrendas. Vemos flores, monedas, caracoles, pequeños recuerdos, rosarios, plantas. Adiós, Elvira. Durante los últimos tiempos había escuchado rumores de que una pareja se había mudado al pueblo, pero no sabía si era cierto. Curiosamente, mientras lo recorría, una mujer se asomó a la ventana de una de las casas y después de una breve conversación me invitó a pasar. La energía de Toiano es densa, inevitablemente, pero tremendamente atrapante. Si el destino los trae por aquí o relativamente cerca, recomiendo muy calurosamente darse una vuelta por este pueblo. Ahora sí, abandonando el pueblo por el puente, lo único que lo une al resto del mundo. Me encantó conocer a la única habitante de Toiano, que me contó unas cosas bastante interesantes, sobre todo las historias que le contaba a su abuela de aquella época, y no encontré café. No hay café, o sea que si alguien quiere hacer no sé si es un gran negocio, pero que quieren abrir un cafecito acá, no hay. Aquí empieza la patria, güey. ¡Viva México! No sé muy bien por qué, pero uno de mis mayores anhelos desde que era pequeño era conocer Tijuana. Esta ciudad mexicana con tanta mala fama que hace frontera con Estados Unidos y es, curiosamente, la frontera más transitada del mundo. Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas de México y por supuesto de América Latina. Sin embargo, esto contrasta enormemente con la extrema amabilidad y calidez de su pueblo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Te hago una pregunta, ¿qué son las carnitas? Te puede hacer un taco de carnitas, un burrito de carnitas, una quesadilla de carnitas, una torta de carnitas. ¿Y concretamente qué es? ¿Es vaca o es...? Puerco. Puerco. Puerco italiano. Se puede hacer en este puerco italiano. Puerco italiano, Lo italiano. importan. Claro, claro. Así viene siendo la pierna del puerco, el chamorro. Allá adentro de las ollas tenemos para que se mantenga caliente la costilla, para que quede blandita. Blandita. Todo el tiempo. Ángel, mil gracias. Ándale. Gracias. Miren, las hojas de nopal, así las preparan. Le quitan las espinas, los bordes. ¿Para qué sirve la hoja de nopal? ¿Se consume? Para comida y también es buena en licuados. ¿Qué son estos? Es chiltepín. ¿Qué es chiltepín? Es el chile que está muy picoso.
¿Muy picoso? No, o sea, si me como uno de esos y lo mastico, es algo así como... Sí, ¿no? ¡Viva México, cabrones! Decidí durante este viaje vivir Tijuana desde la calle, mezclándome con su gente, visitando sus mercados y comiendo los que para muchos son los mejores tacos del mundo. Ponen en la prensa, entre dos plásticos, aprietan y luego sí a la plancha. El Nuevo Poblano es esta taquería que da a la calle. Tiene un sector dentro, ¿sí? Donde pueden ver, pero también tiene como drive-thru. ¿Qué es esto? Es increíble. O sea, aquí puedes venir con tu coche y retirar de este lado. ¿Ves? Ahí tienen los precios. Yo me voy a ir a comer adentro. Miren lo que es esto. ¿Cómo no voy a comer adentro? Uy, llegaron. A ver, ¿qué es esto? Entonces este es el taco y la quesadilla, las dos de carne asada. Mirá lo que es esa, te pido por favor, ese guacamole. El color. Vale, vamos a poner limón. Ahí va ese taco poblano. No me lo merezco. Excelente. No soy un mexicano experto en tacos, pero de los tacos que comí en mi vida, inigualable. El taco no, pero la quesadilla tiene una salsa con chile, que es bastante potente. Más tarde les cuento. ¿Qué es lo que pica? ¿Salsa? ¿Qué tiene? ¿Chile? Se nota. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantado de verte. Ahorita que está bueno el frío. Ah, impecable. Son de varios diseños. ¿Me puedo probar uno? Claro, mi ¿Sí? hermano. A ver, voy. Ahora sí. ¿Cómo ves? No, pues se te ve bien, hermano. ¿Te ve bien? Mira. ¿Parezco como de aquí? Sí. ¿Sí? ¿A cuánto estos, Alfonso? 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos en dólares son 25 dólares. $25. El puesto de Alfonso frente al mercado Hidalgo, ¿eh? ¿No? Alfonso, aprovecho para preguntarte. ¡Uy! ¿Qué pasó? Estaba tirando la calle. Te hago una pregunta. Los tacos, dicen que aquí en Tijuana son lo mejor, pero los tacos tú dices que son de Puebla originariamente, que ahí están los mejores. Exactamente, nada más que aquí son todos Pero- los que venden son de Puebla. Todos normalmente, poblanos. Los poblanos. Buenos tacos. Vale. Bueno, me voy. Uy, mariachis. Mira. Sí, ¿qué van a hacer? ¿Tienen una serenata? Toda Tijuana a su manera es fascinante, pero lo más movilizador sin dudas de este lugar es el muro que separa México de los Estados Unidos. Es imposible no pasar por aquí y replantearse un montón de cosas en este lugar tan movilizador frente a la inmensidad del Pacífico. Eso suena hasta San Diego, ¿eh? Qué mix de emociones, ¿no? Es imposible venir aquí y no reflexionar acerca de lo que nos está pasando como especie, ¿eh? Estar en este muro es realmente fuerte. Sentir como que de este lado está la gente como enjaulada y la gente colorea todo para intentar camuflar esa situación que están viviendo. Y del otro lado, nada. Del otro lado, policía. Al primero que pasa, lo bajan. Es una energía potente y es un punto que les recomiendo realmente visitar. El Océano Pacífico detrás, miren lo que es, bueno, una maravilla, no hace falta ni decirlo, pero todo lo que representa este lugar también. La imposibilidad de muchos de tener una vida mejor de este lado, y del otro lado, los voy a mostrar. Miren, del otro lado no hay absolutamente nada, ¿sí? Mientras que de este lado es todo vida. Todos locales, esta calle principal con muchos locales, mucha gente visitando, ¿ven? Aquí este punto. En fin,
Dos realidades muy diferentes, apenas separadas por una pared. Siento después de mi visita que de alguna manera no terminé con Tijuana y siento que Tijuana tampoco terminó conmigo. Los invito como siempre a suscribirse al canal, a darle like si les gustó este video y a visitar ambos videos completos cuyos links podéis encontrar en la descripción. Last call for passengers on flight